Gracias, hermanos. Me gozo por esa doxología que dieron nuestra hermana y su niño pequeño, porque eso nos llena de alegría. A propósito, usted escuchó la palabra doxología, ¿verdad? Y ha escuchado esta palabra, no sé, unas cuantas veces la he escuchado. O quizás sea la primera vez que usted escucha la palabra doxología. Esta palabra doxología, si usted es la primera vez que lo escucha o ya tiene tiempo que la ha escuchado o ha leído también, pues es una palabra muy hermosa en el griego, porque esta palabra doxología en el griego es una palabra que nos habla o nos da la fórmula en la cual se le da la alabanza a Dios. Esa es una doxología. Es la manera como cual nosotros como hijos de Él le damos alabanza a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, al inicio de las cartas apostólicas o la terminación de las cartas, encontramos exaltaciones, o mejor dicho, de lo que le estoy diciendo, doxologías. Una doxología a la misericordia de Dios. Por ejemplo, al final de la carta de Judas solamente tiene una carta, más bien un capítulo, tiene un capítulo Judas. Allí aparece ya en el versículo 24 para dar inicio la palabra doxología. Doxología. Y en otras cartas apostólicas aparece esta misma palabra, ya sea que inicie o que sea al final. Pero le he comentado que doxología es una palabra muy bonita en el griego, porque nos habla precisamente pues de esa manera en la cual se le da alabanza a Dios. La palabra doxología básicamente es gloria, doxa, es gloria. Y esto es darle pues la gloria a Dios en expresiones de alabanza. Eso es lo que significa doxología. Doxa es gloria, logia es palabras de gloria, expresiones de alabanza, de adoración a Dios. Casi siempre la doxología que aparece en el Nuevo Testamento y obviamente también en el Antiguo Testamento nos habla de darle alabanza a Dios exaltando partes del carácter de Dios. Esa es la alabanza, esa es la doxología, todo aquello que exalta partes del carácter de Dios. Nuestra alabanza que nosotros cantamos en esta mañana está exaltando la naturaleza de Dios, su carácter, su personalidad de Él. Por ejemplo, hablamos de el amor. Nuestro hermano cantó esa alabanza de el amor de Dios. ¿Qué estamos nosotros haciendo en este momento? Exaltando el amor de Dios. ¿Por qué el amor de Dios? Porque todo lo que Él ha hecho a favor nuestro, todo lo que llevó a cabo, su amor demostrado en la cruz, es un motivo para nosotros de darle esa doxología, esa alabanza a nuestro Dios. El amor de Dios lo cantamos frecuentemente en las alabanzas de adoración, porque sabemos que Dios nos ama, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios está allí cuando más necesitamos y estamos atribulados y angustiados, pasando por una situación difícil. Podemos sentir más de cerca el amor de Dios. Y cuando lo sentimos así, de esa manera tan cerca, nosotros empezamos a cantar, a alabar y a exaltar esa parte del carácter de Dios que es su amor, su bondad. Eso lo hacemos. Que hacemos también
hablamos sobre el poder de Dios, Dios poderoso, ¿verdad? Hay una alabanza. Tú dominas la creación. En esta alabanza de adoración, en esta doxología, pues se exalta una parte del carácter de Dios, que es el poder de Dios. Que Dios es poderoso, que Dios tiene control de todas las cosas, que para Él no hay nada imposible, que para lo que el hombre parece imposible, para Dios todo es posible. Y empezamos nosotros a exaltar pues el carácter de Dios, su fidelidad que tiene para con su pueblo. Oh Señor, tu fidelidad, cuán grande es, ¿verdad? Todo lo vemos en la alabanza, en la adoración a nuestro Dios. Por eso le animo que usted siga cantando a Dios, siga dándole esa doxología que Dios se merece. Sí es verdad que no todos tenemos las mejores voces para cantarle a Dios. No todos tenemos una voz tan bonita, tan privilegiada para cantarle. Pero eso no importa. Dios no nos dice que tengamos bonitas voces para que le cantemos. Dios quiere que le cantemos con el corazón, que le demos esa doxología del corazón. Así que a veces se ve que alguien está cantando muy desentonado, desafinado, y tal vez sea su esposo que está cantando de esta manera y se siente un codazo de su esposa que le dice: oye, bájale porque te está escuchando muy fuerte y no estás a tono. No importa, hermanos, eso, porque Dios lo que está buscando es que nosotros le demos esa alabanza, adoración que sale de nuestro corazón. Dios lo está buscando. Así que eso que no sea motivo, si yo no canto bien, que no me importe si el que está al frente, está detrás, a los lados, me escucha. Porque al final esa doxología no es para los hombres, no es para exhibirse ni para que vean cuán bonito canto. Esa doxología, esas palabras de alabanza son para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que darle siempre esa adoración en expresiones de alabanza. Hoy, hermanos, quiero compartirles el tema que me compete en esta ocasión. En los versículos, el tema es alabanza por la misericordia de Dios. Alabanza por la misericordia de Dios. Y ya que les he mencionado anteriormente que en el Nuevo Testamento aparecen en numerosas ocasiones la palabra doxología, y que está más que nada relacionado con exaltar el carácter de Dios, encontramos varios textos, no siempre al principio, no siempre al final, que nos hablan en cuanto a la doxología. Por ejemplo, en 2 Corintios 13, versículo del 11 al 14, allí se exalta o se da una doxología de parte de Pablo, exaltando la paz y el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. También hay otra parte donde el apóstol Pablo escribe en la 1 Timoteo 1:17, donde dice: al inmortal, invencible, único y sabio Dios, sea la honra por los siglos de los siglos. Allí está exaltando el apóstol Pablo la inmortalidad, la sabiduría de Dios, su poder por los siglos de los siglos. Judas también, en este versículo que le hablaba, en el capítulo 24 de su único capítulo, nos dice: poderoso Dios que es para guardarnos sin caída, sin mancha delante de Él. Ahí está exaltando también el poder de nuestro Dios. Entonces la gente se pregunta, dice: bueno, ¿por qué los servicios cristianos tienen que tener este elemento de alabanza? ¿Qué no pueden ustedes iniciar de otra manera? Por ejemplo, ¿por qué no solamente llegan y leen la Biblia, escuchan un sermón y después se van? ¿Por qué tiene que ver esto?
Bueno, porque la doxología, la alabanza, ha sido históricamente algo elemental en los servicios cristianos. No podemos en ninguna manera nosotros hacer a un lado lo que es la alabanza, la adoración a nuestro Dios, porque es algo que ha caracterizado por siglos a la fe cristiana, y seguiremos haciéndolo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, hermanos, doxología, alabanza, expresión de adoración a Dios, exaltando su carácter, no solamente se lleva a cabo cuando estamos nosotros reunidos aquí en la iglesia, no solamente aquí en la iglesia, sino también cuando estamos allá afuera, en la casa, en cualquier lugar que estemos, nosotros estamos alabando a nuestro Dios. La adoración a Dios no solamente es de un día a la semana, es de 24/7, todos los días es la adoración a Dios. Así es. No somos cristianos que solamente estamos alabando a Dios en este salón, sino todos los días. Todos los días tiene que haber una doxología en nuestra boca, en nuestro corazón. Debe de haber eso todos los días. Hermanos, pues yo solamente alabo a Dios el domingo a las 11 de la mañana, a las 12. Ya después durante la semana me olvido de darle alabanza y adoración, y lo que yo escucho, lo que a mí me gusta, es la música del mundo, que exalta en la carne, la pecaminosidad y todas esas cosas. Eso no debe de ser en un hijo de Dios, hermanos. ¿Verdad que no? No debe de ser. Debe usted de darle pues esa alabanza y esa adoración a Dios en todo tiempo, en todo momento. Es lo que tiene que ser un hijo de Dios. Hoy pues les comentaba que el tema es la alabanza y la misericordia de Dios, y voy a compartirles del destello de alabanza que existe o que se vio en ese momento en el corazón del apóstol Pablo por la misericordia de Dios. Así es, una vez que Pablo nos escribe aquí, nosotros también tenemos que en esta ocasión tener esa misma actitud que tiene Pablo de darle la adoración únicamente a Dios. Pablo escribe en estos versículos una doxología que les voy a hablar que ya está empezado a desarrollar. Estas expresiones pues de adoración. Pablo va a escribir, alabar a Dios por el plan soberano que Dios ha logrado para salvarnos. O sea, Pablo ha escrito muchas, mucho sobre ese plan soberano que Dios ha hecho para que nosotros podamos llegar a ser salvos por la gracia de Cristo. En el capítulo 11, versículo 32 al 36, abra su Biblia, capítulo 11, versículo 32 al 36, dice Pablo lo siguiente: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vemos pues, puntualizo, esa doxología en el corazón de Pablo por la maravilla, por esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en ese plan soberano que él ha llevado a cabo para salvarnos. Hasta este momento Pablo ha expuesto a través de el primer capítulo hasta
el capítulo 11 ha expuesto Pablo ese plan soberano de Dios. Lo ha expuesto. Quiero resumirle brevemente lo que ha expuesto Pablo, que lo lleva a Pablo a tener ese destello de alabanza y de adoración y gloria a nuestro Dios. En el primer capítulo nos habla la culpabilidad universal del hombre. En Romanos capítulo 1, y también nos habla en Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 18, nos habla de esa culpabilidad que todos los hombres tienen delante de Dios. Sea gentil, pagano, ese gentil que adora los astros, las estrellas, la naturaleza, sea gentil moral, ese gentil que tiene una vida moral recta, correcta en este mundo, o ya sea ese judío religioso que se gloría en la ley, por conocer la ley. Dice Pablo que todos están bajo la ira santa de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que retienen con injusticia, bueno, la verdad. Él ha expuesto esto. Todos los hombres están perdidos, hermanos. Todos están perdidos. Todos. De acuerdo a la Escritura. Pero Pablo dice que en el Evangelio el poder de Dios se revela por fe. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y después al griego. Él está hablando que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto nos habla de cómo Dios se ha propuesto pues salvar al hombre impío y pecador, y aún Dios permanecer justo, santo, en eso que ha llevado a cabo, satisfaciendo la justicia perfecta de Dios a través de Jesucristo. Hemos encontrado esto, hermanos. Pablo nos ha enseñado en el trayecto de esta carta la insuficiencia de las obras para salvarse. Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice que por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano, por más obras buenas que el hombre quiera hacer para salvarse, para encontrar el favor de Dios, no va a ser justificado. No va a ser justificado. Pablo ha enseñado que la fe en Cristo es necesaria para ser justificados por Dios. Capítulo 4 y capítulo 5 nos habla esto también. Pablo enseña que la obra de Cristo trae más gloria a Dios y más bendición a nosotros los hombres que lo que perdió Adán en el huerto del Edén por el pecado. Sí, la obra de Cristo glorifica y exalta más a Dios, nos bendice más a nosotros que lo que a Adán perdió cuando desobedeció a Dios en el jardín del Edén. Lo ha enseñado, que la gracia de Dios es superior al pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo lo ha dicho. Nos dice que la gracia también de Dios produce una vida santa, viviendo por el Espíritu, de forma que la ley jamás podría hacerlo. En Romanos capítulos 6, 7 y 8 nos habla de esa vida santa que produce la gracia de Dios. Esto lo ha mostrado el apóstol Pablo, que por que alguien quiera esforzarse a cumplir la ley, jamás va a poder lograr tener una vida santa delante de Dios, porque esto solamente lo lleva Dios a cabo por su pura gracia y misericordia. Lo ha expuesto Pablo. Pablo también ha expuesto la doctrina de la elección soberana que Dios ha llevado a cabo para salvar
a las criaturas perdidas. Lo ha expuesto Pablo, esa doctrina de la soberanía de Dios a elegir algunos de todos los que estamos perdidos para salvación. Lo ha expuesto Pablo. Pero a la vez también Pablo ha expuesto la doctrina de la responsabilidad humana. En el capítulo 9, 10 y 11 habla de estas doctrinas. Ha dicho acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios de responder con fe a ese llamado que Dios hace. O sea, todo ese Dios, claro, Dios inicia la salvación en nosotros, pero nosotros también somos responsables de responder con fe a ese llamado que Dios nos hace. Pablo ha escrito sobre los tratos de Dios con Israel, de cómo al final Israel va a ser restaurado, y Dios ha desarrollado también algo maravilloso para ellos, de cómo la restauración de este pueblo se llevará a cabo. Hermanos, si nosotros le decimos a alguno de ustedes, de los que hemos estudiado el libro de Romanos, se puede parar aquí y me puede explicar la doctrina de la justificación, usted debe tener la habilidad y la capacidad de poder explicar esta enseñanza. No solamente esta doctrina, sino enseñar la doctrina de la elección, la responsabilidad humana. Ya está usted con esa habilidad de poderla hacer. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra de Dios nos está llevando a que nosotros entendamos, comprendamos más acerca de esto. Enséñeme sobre la doctrina de la reconciliación, la justificación por fe. Enséñeme sobre la gracia, enséñeme sobre la obra de Cristo, cómo es que nos ha beneficiado a nosotros. Enséñeme esto, enséñeme cómo Dios está tratando con Israel y cómo ha tratado con nosotros también. Ya debemos estar nosotros bien sólidos en la doctrina bíblica de lo que Pablo ha expuesto aquí. Ya a estas alturas, en vez de ser niños, ya debemos de ser maestros de la palabra de Dios, ¿verdad? Ya debemos de ser, con todo lo que se ha enseñado hasta este momento. Todo esto, hermanos, no es algo simplista, no es algo que es tan simple, no, sino que es algo que Dios ha desarrollado tan perfectamente, gloriosamente lo ha llevado Dios a cabo, la salvación de los hombres, que lo único que debe de producir en el corazón de un cristiano es un estallido de alabanza y de adoración. Cuando comprendemos en verdad lo que Dios ha logrado para salvarme, para salvarte, debe de haber alabanza, debe de haber adoración en mi corazón. Debe de haber esto, hermanos. No llego a la iglesia para no darle la adoración a Dios. Vengo a la iglesia porque sé lo que Dios ha hecho. Usted sabe lo que Dios ha logrado. Lo sabe. Y lo único que debe desbordar nuestro corazón es alabarle, es glorificarle con intensidad, de una manera genuina también, de una manera que en verdad Dios vea que nosotros estamos tan asombrados con lo que Él ha hecho, que se ve nuestra alabanza y en nuestra adoración que le cantamos a Dios. No es algo que nosotros tenemos que solamente mover los labios así, sin ganas, sin ganas. Si tú entiendes lo que Dios ha logrado, tú vas a desbordarte en adoración y en alabanza a Él. A veces yo veo que las personas están en una fiesta o están en la feria donde estén
y llevan un grupo de rock, llevan un mariachi, lo que sea, y allí están, cantando con una voz, con, ¿cómo se puede decir? A grito abierto están. Así estábamos en el mundo, ¿verdad? Pero después ya llegamos al camino de Cristo, y en vez de mostrar esa intensidad por lo que conocemos nosotros, por lo que ha hecho Dios, nuestra alabanza es muy raquítica. Qué triste es eso, ¿no? Es triste, tal vez, para las personas que no conocen a Dios, pues no tienen motivo para alabarle. Pero los que le conocemos a Dios, tenemos muchas razones para darle una doxología, para que se produzca en nuestro corazón ese estallido de adoración al Señor. Y este es mi propósito en esta mañana, que usted salga de este lugar pensando, Dios ha hecho cosas maravillosas en nosotros, que esto me lleva a adorarle, exaltarle en todo tiempo y darle esa adoración genuina, intensa, que Dios se merece. Se lo voy a dar a Dios, porque es lo único que puedo yo darle, aunque no perfecta mi alabanza, mi adoración, pero Dios ve el corazón en que, cómo lo hacemos nosotros, sus hijos. Entonces Pablo ha expuesto un argumento muy profundo que lo lleva a Pablo a adorar a Dios. Pablo exalta a Dios por su misericordia. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos en desobediencia. Esa palabra sujetar es una palabra que da la idea de encerrar por todos lados. Eso es lo que significa sujetar. Quiere decir, Pablo encerró a todos. Los encerró a todos en el pecado. Ha hecho Dios esto. El contexto, pues, es que Dios ha ordenado que todos queden convictos de desobediencia sin escapar o sin escape alguno posible en base a sus méritos humanos. Lo voy a ilustrar. Si la palabra sujetó significa encerrar por todos lados, imagínese que usted está en su casa, tiene muchas puertas, en su patio, entrada principal, en la parte, en el segundo piso, tiene usted puertas y le encierra, deja a una persona allí encerrada y no va a tener alguna alternativa para poder escapar de ese encierro que usted ha hecho. No puede escapar. Hermanos, el hombre no puede escapar. No es posible que el hombre escape de la desobediencia a través del mérito humano, a través de las buenas obras. ¿Y cuántas personas hay queriendo escapar de esta desobediencia, del pecado, del juicio, a base de sus propios méritos? No es posible. No es posible. Dios los ha encerrado a todos para dejarlos sin oportunidad de escape. Nadie va a llegar al cielo con Dios por medio de sus buenas obras, hermanos. Nadie va a llegar al cielo. Dios permitió pues que el hombre cayera en pecado con el fin de que su única esperanza fuese la misericordia divina, porque dice, para tener misericordia de todos. Dios ha permitido esto. Dios permitió el pecado en el huerto del Edén para que el hombre quedara sin esperanza y su única alternativa, opción para ser salvado fuera Dios mismo a través de su misericordia. Dios lo ha hecho. Dios ha llevado a cabo esto.
Dios lo ha llevado a cabo. Ahora, hermanos, la misericordia de Dios, Pablo alaba, exalta. ¿Por qué? Porque si la palabra misericordia, les decía anteriormente, que es la palabra que da la idea de sentir empatía ante las necesidades de los demás, que se manifiesta con acciones y hechos, Dios nos da el mejor ejemplo de lo que debemos de ser nosotros en cuanto a la misericordia. La misericordia no es algo que alguien siente cierta lástima, dolor y se queda allí, ¿verdad? Sin accionar. Alguien misericordioso es que ve la necesidad y ¿qué hace? Según la posibilidad, obra, suple, acciona, da lo que está a su alcance para suplir esa necesidad de alguien. Esa es la persona misericordiosa, hermanos. Esa es la persona que tiene misericordia. La que está dispuesta a suplir necesidad de los demás. Y no solamente necesidad física, material, sino necesidad espiritual también. Compañía, consejo, compañerismo, ¿verdad? Enseñanza, instrucción, muchas cosas. Misericordia física, pues ¿qué es? Suplir necesidades físicas. Suplir a alguien que está desnudo, a alguien que le hace falta un vaso de agua, a alguien que le hace falta un plato de comida, a alguien que necesita que le suplan todo esto. Eso es misericordia. Misericordia de Dios, esto es lo que Él ha hecho a favor nuestro. Dice el apóstol Pablo, Dios mostró esa misericordia hacia todos aquellos que sujetó, mostrándolo en acciones Dios. ¿Y cuál es la mejor acción que Dios ha mostrado para nosotros? La obra que más necesitábamos es que Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una virgen, a que viviera en este mundo, tomara forma de siervo, humillándose hasta la cruz y muerte de cruz, para que nosotros fuéramos suplidos en esa necesidad espiritual de ser reconciliados, restaurados, justificados delante de Dios. Dios suplió esa necesidad a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la mayor necesidad que yo tengo, hermanos. Esa es la mayor necesidad que tú tienes. Esa es la mayor necesidad que tiene el mundo allá afuera. Que Cristo perdone sus pecados. Cristo es quien suple eso. Es el plan soberano de Dios. Él lo ha hecho. Por eso Pablo exalta pues la misericordia de Dios, que lo lleva a exaltar esta parte del carácter del Señor. Si Él ya presentó a un Dios justo, ahora presenta la otra parte de un Dios bondadoso y misericordioso. Eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo. Ahora, Pablo prosigue, hermanos, en esto de esta doxología, de estas palabras de alabanza, en los versículos 3, 33 y 36. Ahora, no quiero dejar de lado algo. El versículo 32 no enseña la salvación para todos los hombres. Lo que se conoce en la teología como el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Es que Dios va a salvar a todos los hombres al final. Y que Dios va a perdonar a todos al final por su misericordia. No enseña eso la Biblia. No existe como la paternidad universal de Dios para todos. No es verdad. Hay hijos de Dios, hay hijos del maligno. Hay salvos, hay no salvos, incrédulos, crédulos. Hay, hermanos. Y no está enseñando y no enseña esto. Como algunas personas creen, todos somos hijos de Dios al final.
Tú estás en este camino y tú estás en este, pero al final todos vamos a llegar al cielo. Todos somos hermanos. No es verdad, hermanos. A la luz de la Biblia no existe tal enseñanza. La misericordia es solamente para todos aquellos que han creído y que han depositado toda su esperanza y fe en Jesús. Esa es la misericordia que van a alcanzar todos. Todos los creyentes solamente en Jesucristo. Entonces, el contenido de esta doxología o canto de alabanza, pues el apóstol Pablo lo dice, es por la misericordia, pero también por otras cosas. Más adelante vemos. Dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pablo, lo que él escribe en estos versículos, no crea que los está escribiendo así de una manera apática. Aquí en estos versículos podemos ver la emoción, la intensidad de Pablo al escribir las siguientes líneas, palabras. Hay una intensidad. Pablo está emocionado, está desbordado su corazón en alabanza. No lo escribe así de una manera tan fría y tan apática. Lo escribe de una manera ferviente, fervorosa. Lo hace Pablo. ¿Y qué dice, hermanos? Que es pues una adoración también, porque la sabiduría y el conocimiento de Dios es algo profundo. Es como si Pablo ha expuesto todo el plan de salvación y les ha dado argumento tras argumento para que crean. Y Pablo llega al momento que dice, ya no puedo proseguir yo con esto, ya. Yo no puedo estar escribiendo más y más sobre lo que les he venido, lo que he venido desarrollando desde el inicio de la carta que les he escrito, Romanos. Ya no. Ya creo que esto es suficiente. Ya lo único que queda o que me toca es ahora adorar a Dios por la profunda sabiduría y conocimiento que Él posee. La sabiduría, hermanos, dice Pablo, de Dios es profunda por todo lo que Él ha logrado. Ese conocimiento de Dios es muy profundo. Mire, quiere decir que esto de lo que Dios hace a veces parece incomprensible para la mente humana. Es algo que tanto conocimiento y sabiduría de Dios es incomprensible porque es profunda. Es profunda la sabiduría del Señor. Dígame, ¿quién habría planeado todo el escenario para que tanto gentiles como Israel, la iglesia, fueran llevados a cabo? ¿Quién lo hubiera planeado mejor? ¿Quién lo hubiera hecho? Nadie lo hubiera planeado mejor. Ni el mejor, ¿cómo le puedo decir? En logística, podría haber hecho este plan maravilloso que Dios ha diseñado. No hay mente humana que pudiera haber planeado este plan de salvación, el cual Dios llevó a cabo. En este plan de salvación, entonces se ve la profundidad del conocimiento, de la sabiduría y conocimiento de Dios. Es profundo lo que Dios ha hecho, hermanos. Es profundo, profundo. De salvar a gentiles, a judíos, a pecadores, y Dios seguir siendo
un Dios santo y justo. Hay un proverbio que dice, Proverbio 17, versículo 15. Ese proverbio nos habla de algo que si alguien llega a ser de justificar al impío, es una abominación delante de Dios. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, o sea, aquel que justifica a los impíos y le da condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pero Dios nos ha justificado, somos impíos nosotros, ¿verdad? En ese plan que Él ha llevado, Dios nos ha justificado, somos impíos. ¿Cómo lograr que Dios no caiga en esa abominación? ¿Cómo lo iba a lograr Dios? Pues a través precisamente de esa profunda sabiduría que le caracteriza a Dios, llevó a cabo ese plan, donde Él nos justificó, nosotros impíos, y Dios no comprometió absolutamente su carácter santo y justo. Él lo ha llevado a cabo. Dios lo ha hecho. La sabiduría es infinita, es incomprensible. Pablo menciona en numerosas ocasiones que Dios es un Dios sabio, ¿verdad? Dios es un Dios sabio. En Romanos 16, versículo 27, con esa doxología que Pablo termina la carta, dice en el versículo 27, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y en otra parte de la escritura, en 1 Timoteo 1:17, aparece que Dios es único y sabio. Judas 1:25 dice, sabio Dios. Entonces ellos entendieron que Dios es un Dios sabio y que su sabiduría es profunda. Es la revelación que el Espíritu Santo les dio a los apóstoles. Profunda la sabiduría de Dios. Nadie como Dios, hermanos, en sabiduría. Nadie. No se puede en ninguna manera jamás llegar a la plenitud de la sabiduría de Dios, nosotros. Ahora, hay un principio aquí, hermanos, que yo quiero que también ustedes entiendan. ¿Qué tanto percibe usted o entiende, comprende a Dios como el único y sabio Dios? O sea, ¿qué tanto usted muestra en su vida que realmente está confiando en la sabiduría de Dios? ¿Qué tanto demuestra en verdad esa confianza en la sabiduría de Dios para su vida? ¿Realmente cree que Dios es sabio para resolver, para darle la mejor dirección a los asuntos de esta vida que usted tiene en este momento? ¿Realmente cree que Dios tiene la mejor sabiduría para darnos la dirección, para darnos el consejo, para instruirnos? ¿Lo demuestra usted con su vida? ¿Que realmente cree en este Dios sabio? ¿Lo estamos demostrando? Hay gente que dice que sí cree, pero lamentablemente en su vida refleja que no es cierto, hermanos. No es cierto que creen en la sabiduría de Dios para sus vidas, en la dirección de Dios. No lo creen simplemente. Desechan el consejo de la palabra de Dios. Desechan la sabiduría de Dios. Y van por la sabiduría del mundo.
un problema que usted tiene, ¿a quién le dice? A Dios. Busca su palabra, busca la dirección, busca la sabiduría de Dios, o ignora esto y va y le dice a otra persona que ni siquiera es espiritual, ¿verdad? Que tiene una mentalidad muy torcida, mundana, en asuntos que conciernen a la vida y a la piedad. Y ahí está. En el libro de Isaías, Dios condena tal actitud al pueblo de Israel que iba en busca de sabiduría de los egipcios, en vez de venir y buscar la sabiduría de Dios. Hay una condena y un reproche de parte de Dios para esta nación en ese momento. Hay un problema matrimonial con una familia hace mucho tiempo en una iglesia, a punto de divorcio, y llama a los pastores de la iglesia para que abordaran el asunto, y uno del cónyuge dice: ya de la Biblia ya no me hablen, por favor, ya, quiten la Biblia de aquí. Ya estoy hasta acá de la Biblia. ¿Usted es cristiana? Sí. ¿Usted cree en los atributos de Dios? Sí. ¿Usted cree en la sabiduría de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué desecha la sabiduría de Dios? Con esa actitud que usted está tomando, está demostrando que usted no cree en esta sabiduría que Dios puede dar para solucionar ese problema que usted tiene. Usted lo está desechando la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Es obsoleta la palabra, es obsoleta la escritura. Hermanos, oh profundidad de la riqueza y la sabiduría y la ciencia de Dios, dice Pablo. Dios es sabio, pues, infinito en la sabiduría. Él desarrolló ese plan para poder salvar al hombre de una manera extraordinaria, que no puede darnos orientación y sabiduría para lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la vida. No. ¿Quién es más sabio? ¿Usted o yo o Dios? Dios, obviamente, la respuesta. No te cases con esa persona que no te conviene, que no es cristiana, ¿verdad? Señor, pero es que tiene muchas cosas mejores que los cristianos en las iglesias. Dios dice no. ¿Pero por qué Dios dice que no? Porque Él sabe lo que viene más adelante. Porque Él sabe las consecuencias. Él sabe el sufrimiento. Él sabe la desdicha que va a tener tal cristiano si hace esas cosas. Pero no. A veces nosotros no creemos en verdad, en lo práctico. A lo mejor teóricamente sí, pero en lo práctico, que la sabiduría de Dios es mejor en estas decisiones que yo voy a tomar. ¿Verdad? Dice la escritura que enseña a tu hijo y corrige a tu hijo. Corrígelo. Dice la palabra de Dios. No, pero ¿cómo es que lo vamos a corregir con una vara? Eso es crueldad, eso es abuso, eso es falta de amor. ¿Qué dice Dios? Corrígelo con vara y librarás su vida del sepulcro. No, eso es demasiado. Mi corazón no puede soportar corregir a mi hijo de esa manera. Así nos enseñaron anteriormente nuestros padres. Se equivocaron los padres, ¿verdad? Porque no corregían y disciplinaban correctamente. A veces abusaban y maltrataban. No era corrección, era maltrato, ¿verdad? Y por eso dice, no lo vamos a hacer de esta manera. Nosotros aquí en esta casa no. Y obviamente no estoy hablando de que hay que estarlos golpeando, ¿verdad? No, estoy hablando de corrección, a veces a los niños pequeños les hace falta como
una varita así, que no se pase de fuerza, que lo esté corrigiendo. Pero mire, cuando eso sucede, dicen, no estamos nosotros confiando pues en la sabiduría de Dios. No le creemos que Él es sabio. ¿Quién sabe las cosas mejor de los seres humanos, de las criaturas que Él creó, sino el Creador? Él es el que nos diseñó, Él es el que nos hizo, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. La verdad, hermanos. ¿Quieres sabiduría? Venga a la Biblia, venga a la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría. Aquí está el conocimiento que se necesita. Aunque a veces la dirección y la decisión que Dios toma para nosotros no es la que más nos gusta, pero es la más necesaria para nuestro bien. ¿Verdad? Eso es lo que hace Dios. Dice Pablo, en versículo 33, cuán insondables son sus caminos, sus juicios, e inescrutables sus caminos. Palabra insondables habla que no se pueden investigar. Eso es la palabra. Investigables, eso es la palabra insondable. ¿Qué es? Sus juicios. Habla de decisiones. Aquí más que nada puede traducir decisiones. Y también nos habla de inescrutables, sus caminos. ¿Qué dice la palabra inescrutable? Que no se puede rastrear. Es difícil de rastrear esto. Tanto las decisiones y los caminos de Dios. Esto no significa que nosotros no podemos conocer, hermanos, partes de Dios. Él lo ha revelado y podemos conocerlo. Esto no significa que nadie puede llegar a Dios, buscarlo y encontrarlo. Claro, porque Él dice que el que me busca, me encuentra. Él dice esto. Pero, hermanos, al punto que Pablo está llegando aquí, es que es tan profundo esto, de lo que Dios hace, su sabiduría, su ciencia, que no podemos nosotros jamás llegar a la profundidad de las cosas. Jamás. Esto es interesante que entendamos, hermanos, porque la gente dice, ¿no sería mejor que Dios no hubiera permitido el mal en el mundo? ¿No sería mejor que Dios, al momento que Satanás pecó en el cielo, lo hubiera destruido, lo hubiera condenado y así ya evitar el mal en el mundo, en la tierra? ¿No sería mejor eso? La gente iba a pensar como diciéndole, creo que te equivocaste en esto, ¿verdad? Pero no, hermanos. Dios no se equivocó. Dios sabía por qué. No lo entendemos a profundidad, pero Dios sabía por qué ha permitido esto. ¿Por qué permitió el pecado en sus criaturas? Él sabe. Él sabe. ¿Por qué lo hiciste, Señor? Así te hubieras evitado tanto sufrimiento. Bueno, nos hubieras evitado tanto sufrimiento, dolor, desgracia, muerte, pérdida. Si tú no hubieras permitido esto. ¿Quién puede llegar a la profundidad de la decisión de Dios? Nadie puede llegar a esa profundidad. El hombre, hermanos, la mente del hombre nunca podrá explicar a plenitud las decisiones y caminos del Señor. Nunca podrá explicarlo profundamente. Ni la persona más inteligente en el mundo puede llegar a tal profundidad. Porque dice el salmista,
en el Salmo 139, versículo 6. Dice el Salmo 139, versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces Pablo allá y aquí también en este salmo se alaba la incomprensibilidad de Dios. Es demasiado y maravilloso para poderse comprender. Es alto, hermanos. Ni la mente más rebuscada, el que tenga el pensamiento más agudo puede llegar a tal profundidad. De entendimiento, de conocimiento. Dice, pues ¿quién entendió la mente del Señor? Dice Pablo 3, volviendo a Romanos, ¿quién entendió la mente del Señor? Dio la pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién la entendió? Dice nuestro hermano, Cristo es Dios, Cristo es hombre, Dios hecho hombre, Cristo. Pero de las criaturas, ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién ha dicho a Dios, mejor hacemos esto? Y Dios dice, de acuerdo, está bien, tienes mejor idea que yo. ¿Quién le ha dicho? Son palabras que usa el apóstol Pablo del Antiguo Testamento, de Job 15:8 y de Isaías 40:13. No las voy a leer, pero él está usando esto. ¿Quién lo entendió? Nadie. Hermanos, no entendemos todo. Toda la sabiduría de Dios no se entiende a cabalidad. Nosotros entendemos de acuerdo a lo que Dios ha decidido revelar. Entendemos solamente esto, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, lo que Él ha revelado. Pero lo que Dios no ha revelado, no está en nuestra capacidad de poderlo entender, ¿verdad que no? Es como si un Asquel quiere entender la mente del ser humano. Eso es imposible. No se puede llegar a tal conocimiento tan pleno de entender la mente de Dios. No se puede, hermanos. Por eso hay cosas que no entendemos. Explíqueme la doctrina de la Trinidad. Ahí dice, pero no lo puedo entender yo. Es demasiado alto tal conocimiento. No puedo. Solamente creo lo que dice la palabra de Dios. Creo que allí enseña la doctrina de la Trinidad. Pero que te la explique a tal profundidad, no está en mi capacidad porque soy hombre. Soy finito. No tenemos todas las respuestas a veces a estos dilemas, ¿verdad? Es que yo no entiendo cómo es que Dios elige, predestina y luego rechaza a otros y luego el hombre es responsable de su salvación y Dios es el que la está originando. No lo entiendo. No podemos entenderlo a profundidad, hermanos. ¿Verdad que no? No se puede. Porque nadie le entendió la mente del Señor. ¿Quién fue su consejero? Jamás. Entonces se va a entender a lo que Dios quiera revelarnos y según lo que el Espíritu Santo nos quiera ir enseñando a través de su palabra. Solamente.
A veces no hay respuestas a todo lo que quisiéramos que se nos diera como respuesta. A todo lo que preguntamos, que se nos diera una respuesta. A veces no hay. Y cuando no hay ya pues, hermanos, en nosotros respuesta, que no comprendemos ya más allá de lo que Dios ha revelado, entonces ¿qué se necesita hacer? Ya no uso mi mente para entender, ahora uso mi corazón para creer, para aceptarlo por fe, para manifestar fe. Ahora yo, eso que no puedo entender, mi mente, no lo entiendo Dios, pero ahora se ejercita la fe, ¿verdad? La ejercito. Ahora vivo por fe también. No todo tiene que ser conocimiento, sino que también nuestra fe se pone en acción cuando no entendemos. La fe de las cosas incomprensibles. Por fe entendemos que el mundo fue creado, ¿verdad? Dice Hebreos. Lo entendemos. Tenemos bases, tenemos relación, tenemos muchas cosas, pero también hay cosas que trascienden a nuestro entendimiento, a nuestra razón finita. Y es cuando nosotros empezamos a creer y a caminar por fe. Aquello que no entiendo. Tú dices, Señor, yo lo voy a hacer. No lo entiendo en este momento. Ayuda a mi fe para que crea lo que tú estás diciendo. Y eso es como debe caminar el cristiano, ¿verdad? Es lo que debe de manifestar, pues, el cristiano. Continúo, el versículo 35. Porque ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Nadie. Es la respuesta, hermanos. Es la respuesta. Y Pablo, en el versículo 36, usa esa doxología, pues, de todo lo que ha enseñado, lo que ha expresado, y él termina con estas palabras de alabanza y adoración, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de él. ¿Qué nos habla? Porque de él. Él nos está hablando que Dios es la fuente de todas las cosas. Dios es la fuente de todo este universo. Es el origen, Dios. Pero también Dios es el origen de nuestra salvación. Él no origina, Dios, la salvación. Dice, porque de él, pues, proceden. Es origen, es fuente, Dios. Ahora, y por él sustenta esta creación. Esto nos habla de sustento. Él sustenta la creación con el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1. Él sustenta todo. Él nos sustenta a nosotros. Pero también en esa salvación que Él ha iniciado, Él sustenta también nuestra salvación hasta el fin. Una vez que Dios nos salva, Dios me va a sustentar para que no me pierda en el camino. Es el sustento de Dios que me mantiene firme, me mantiene en el camino, me mantiene en esa salvación. Yo no sustento mi salvación, Dios sustenta mi salvación. Él es el que nos hace perseverar hasta el final. Y para Él nos habla de que Él es la meta final de todas las cosas. Dios es la meta final. Es el propósito. Que Él sea pues el fin en sí. Por eso Pablo dice, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es pues la doxología que el apóstol Pablo emplea para alabar la misericordia de Dios. ¿No te emociona, hermano?
O si te emocionó al principio de que fuiste salvo, todo lo que Dios ha hecho, y sentías esa emoción, esa intensidad de todo lo que Dios ha logrado, vuelve a sentir, hermano. Recuerda todas estas cosas y que eso te lleve a alabar y exaltar el nombre de Dios de una manera más intensa, más ferviente, genuina, constante, que se lleve a recordar todo lo que Dios ha logrado en este plan maravilloso de la salvación. Por eso le animo, hermanos, que en su vida sea una doxología, no solamente aquí el domingo, sino durante el resto de la semana, que su vida sea una vida que dé adoración y alabanza a Dios con lo que hace, que no solamente lo diga con sus labios, sino con toda su vida pueda adorar y alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Porque infinita es la sabiduría de Dios, su conocimiento, porque Dios ha sido y será por siempre, por los siglos, alabado. Alabado Dios. Alabe al Señor, glorifíquele como es digno de darle la adoración y la gloria a Él. Vamos a orar, hermanos.